Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contratapas Podcast, este espacio que destinamos a la lectura y al análisis de libros y ensayos, cuentos, poesía, bueno, poesía no todavía. Caiga, digamos. Lo que caiga de literatura, lo que entre en ese cajón. Bueno, mi nombre es Florencia y me acompaña Yamit, a todos buenas tardes. Y Flor, ¿cómo ha andado este último tiempo? Bien, cada vez con más frío. Está avanzando el frío sobre nosotros. Parece un capítulo de Game of Thrones. Aparte, Winter is here. Es No. Pero bueno, a mí me gusta porque ahora con la cuarentena me la paso comiendo, tomando té y leyendo, ¿no? Después bajaré los 20 kilos de más, pero ahí vamos. Claro, por ahora nadie nos ve, así que podemos engordar tranquilos. Así es. Y bueno, hoy es maravilloso porque tenemos uno de los clásicos. A mí me gustan los programas cuando tenemos libros que son ya como consagrados, porque uno tiene la oportunidad de explorar no solamente lo que ha dicho la crítica, sino también las opiniones de otras personas que nos han leído. Es como un espectro más amplio, ¿no?, de interpretación. Y seguimos en el tema de dilemas morales. Bueno, perdón que te interrumpí, pero me pasa lo mismo. Lo bueno de leer clásicos es que tenés un montón de relecturas de eso, ¿no? En el caso de que el libro por ahí no te resulte tan interesante, siempre termina trayéndote más, porque al haber tantas devoluciones, tantas críticas, tantos comentarios sobre el libro, tantas relecturas en distintas épocas, termina siendo siempre una lectura interesante, un clásico. Eso está buenísimo. Hay mucho para exprimir al final. Sí, además es como esta cuestión de la lista de los libros que se deben leer, ¿no?, en la vida, ¿no?, antes de morir o lo que sea. Y hemos tocado algunos, Los Miserables, Crimen y Castigo, Memorias de Adriano, y ahora, bueno, El Guardián del Trecenteno, y ahora tenemos a Matar a un Ruiseñor, de la norteamericana Harper Lee, ¿no? Es una novela que fue publicada en 1960, y bueno, es muy conocida, no solo porque fue un éxito en ventas y lo sigue siendo, sino también porque hubo 2 años después de su publicación una película que protagonizó Gregory Peck, que tuvo 10 nominaciones al Oscar, se llevó un montón de premios, o sea, acompañó la literatura, el libro acompañó una película que también fue exitosa y fue bien lograda, y eso, bueno, popularizó mundialmente Matar a un Ruiseñor, ¿no? Sí, yo no vi la película, pero tiene buenas críticas. Es una película en blanco y negro, obviamente. El libro salió, ella lo escribió durante la década del 50 y se publicó en 1960, ¿no? 1960, sí. Sí. Ya va a ser una película en blanco y negro, pero dato curioso, en un momento del cine norteamericano, cuando pasó la transición del blanco y negro al color, convivían los 2 formatos, no habían películas de blanco y negro y películas de color, y se premiaban por categorías separadas, o sea, había un premio a películas mudas, de color y en blanco y negro. Claro. Fue como una transición importante, ¿no? Igual que cuando se empezó a utilizar la voz humana para las películas. Sí, más vale. De los Oscars. Muy bueno, buen dato, no lo conocía. Claro, y dicen que la realización está muy buena, porque sabemos muy bien que no siempre los traspasos del libro a película funcionan. Hay veces que termina, no sé, la relectura del director termina siendo, o del guionista, termina siendo como un poco arruinando la obra, ¿no? Sí. Así que en este caso limita, o se toma licencias que no iban a que no van, sí. ¿Vos la viste la película? No la vi. Yo no la vi, pero tengo una selección de películas buenas. Es que en general yo cuando leo un libro, generalmente después no veo la película. Me tiene que pasar al revés, ¿no? Primero me encuentro con la película y leo el libro, pero si leo el libro ya después, a menos que sea un caso particular, ¿no? Que sea como una cosa como Harry Potter, que uno dice también la producción es buena. Claro. Si no me arriesgo para que luego no se me confunda en la cabeza la historia que leí con la cosa que viste en la pantalla, ¿no? A mí me pasa al revés, me pasa que si veo una película antes del libro, después no me dan ganas de leer el libro, como que pienso, ya me la arruinaron. Pero si leo un libro y me gustó mucho y sale la película, por ahí tal vez la veo. No siempre, porque... Sí. Pero prefiero siempre ir al libro. A mí me pasó que tengo muy pocas películas cuyo libro también me gusta, o muy pocos libros cuya película también me gusta, y son como 3, digo. El Perfume, que la verdad me pareció una gran película, de Harry Potter, lo de siempre. Pero bueno, si quieres empezamos un poco con Matar a un Ruiseñor, leyendo un poco al principio, y ahí entramos de una vez al análisis, acá en Contratapas Podcast. Cuando se acercaba a los 13 años, mi hermano Jem sufrió una peligrosa fractura del brazo a la altura del codo.
Cuando sanó y sus temores de que jamás podría volver a jugar al fútbol se mitigaron, raras veces se acordaba de aquel percance. El brazo izquierdo le quedó algo más corto que el derecho. Si estaba de pie o andaba, el dorso de la mano formaba ángulo recto con el cuerpo. El pulgar rozaba el muslo. A Jem no podía preocuparle menos, con tal de que pudiera pasar y chutar. Cuando hubieron transcurrido años suficientes para examinarlos con mirada retrospectiva, a veces discutíamos los acontecimientos que condujeron a aquel accidente. Yo sostengo que Ewells fue la causa primera de todo ello. Pero Jem, que tenía 4 años más que yo, decía que aquello empezó mucho antes. Afirmaba que empezó el verano en que Dill vino a vernos, cuando nos hizo concebir por primera vez la idea de hacer salir a Boo Radley. Bueno, así arranca Matar a un ruiseñor y es genial porque este inicio tiene una conexión directa como con el cuerpo central de la novela, que es un juicio a una persona negra que es acusada de violación, ¿no? Porque cuando uno empieza a escuchar sobre el libro, uno le llega mucha información desconocida, ¿no? Es el punto de vista de una niña que cuenta su vida en un pueblo de Alabama, que es también justo el pueblo en el que vivió Harper Lee, pero tiene la cuestión de que cambia el nombre, como lo hace también García Márquez con Macondo, ¿no? Y centralmente hay como toda esta cuestión del juicio del personaje de Tom Robinson, que es un negro que es acusado de violar a una chica que es blanca, pero cuya familia no está bien vista, ¿no? Es como esas familias mal logradas, que todo el mundo desprecia y que además se hacen despreciar. Entonces hay como muchas líneas temáticas desarrolladas, la cuestión del racismo, la cuestión costumbrista de un pueblo sureño de los Estados Unidos, la niñez, la familia, ¿no? Es como un montón de cosas que se van entrelazando de una manera natural, humorística, satírica, sencilla, bien lograda, visual, ¿no? Es como que tiene muchas cosas, muchos elementos maravillosos. Sí, a mí me parece que, bueno, ahí en ese principio ya se ven los dos hilos narrativos, digamos, que sostienen toda la historia, que son justamente uno es la cuestión del negro, que es, cuyo desenlace termina relacionado con el accidente del brazo que se menciona, y por otro lado es esta figura de Boo Radley, que es un vecino y que en la fantasía de los chicos tiene como una característica medio como de monstruo, ¿no? De personaje oculto, fantasmagórico, qué sé yo, no diría fantasmagórico, pero más bien como monstruoso, ¿no? Es este personaje que... Misterioso en todo caso. Misterioso y sí, y perturbador, ¿no? Porque está asociado a una situación, es un personaje que está encerrado en su casa y que tuvo algún conflicto con la ley, a raíz de lo cual los padres no lo dejaron salir y bueno, ahora se supone que es un adulto que estará en los 30 años, una cosa así, pero es una persona que no volvió a salir de la casa y que parece que sale a la noche, no sé, hay como unas historias así medio macabras acerca de qué hace este hombre cuando sale de la casa y todas rumores que se construyen en el pueblo y que obviamente impactan en la mente de estos niños que además están en el verano, no están yendo a la escuela y tienen mucho tiempo libre, ¿no? Para vagar, para andar por ahí y se construyen toda una idea aterradora de este personaje, que a la vez les da miedo y a la vez les da mucha curiosidad. Entonces, ahí arranca la novela como con ese hilo conductor que después se va a conectar con esa segunda trama, que es la del caso de Tom, que es acusado de un crimen que no cometió. Bueno, mucha crítica sobre todo ha elogiado esa habilidad de Harper Lee de poder de narrar para empezar y de terminar una historia y empezar otra y luego meter otra en la mitad e ir como teniendo muchos inicios y muchos desenlaces, porque no solamente nos cuenta, ya tú lo dijiste, esta casa en la cuadra de Scout, que es la niña que narra la historia, que es el personaje principal, cuyas aventuras las vive con Jem, que es su hermano, y con Dill, que es un niño que viene cada verano a pasar su temporada con la tía, que es la vecina de ellos, de la familia, que es Scout Finch, Atticus, el padre Finch y el hermano, sino que nos va contando cada historia, ¿no?
Lo primero que encontramos es esto, ¿no? Los Radley, que es esta mansión tenebrosa, misteriosa, en donde está este chico que parece estar encerrado hace años, y luego va pasando por cada uno de los vecinos, ¿no? La señora Rachel, la vecina al frente, Atticus, ¿no? Es como una novela para mí, esencialmente se construye como un género de novela costumbrista, sí, como de una cuestión de fotografía paisajística, urbana, el barrio lo cuenta. ¿Qué te pareció? Yo encontré muchas similitudes con lo que veníamos ya leyendo. Hace ya 3 libros que estamos en el mundo adolescente juvenil, ese mundillo de transición, ¿no? Porque acá también vamos a ver, igual que en la novela de Moore que trabajamos la vez pasada, esa transición de la niñez al mundo adulto, o ese contacto, porque acá todavía la nena es muy chiquita, creo que pasan 2 años a lo largo de la novela, y ella arranca con 8 y termina con 10, o arranca con 7 y termina con 9, no me acuerdo exactamente las edades, pero sí lo que vemos es, tal vez no la transición, porque ella todavía es niña cuando termina la novela, pero sí vemos el descubrimiento del mundo adulto desde la mirada de la niñez. Y también, igual que en la novela de Moore, vemos que ese descubrimiento viene con cierto desencanto, ¿no? Como que darse cuenta de que el mundo adulto es un mundo cruel, es un mundo injusto, y que los adultos que rodean a esta chica, o sea, los vecinos esos que forman parte de su vida de toda la vida, ¿no? Porque estamos pensando en un pueblo pequeño en el que todos se conocen, y cómo esos vecinos que ella, digamos, les tiene aprecio, les tiene cariño porque son sus vecinos, cómo también va descubriendo el costado malvado de sus vecinos, ¿no? O el costado injusto, tal vez. No, y para una última cosa que me hizo acordar también a la novela de Moore es cómo este contraste que hay entre el mundo adulto y el mundo infantil, y cómo se ve siempre el mundo infantil como un espacio en el que se puede expresar la libertad, ¿no? La vemos a Scout, que es este personaje protagónico, digamos, vistiendo pantalones, por ejemplo. Creo que usa jardineros, le decimos nosotros acá. Ese enteritos de jean, no sé cómo le dicen en Colombia, pero acá le decimos jardineros. Sí, mono. Ah, bueno, mono, ¿esa palabra se usa? Porque a mí me pareció rarísima, la tuve que googlear para ver el significado, porque claro... No, sí, el mono es como, sí, un enterizo, ¿no? Sí, que tiene brochecitos acá. Bueno, sí. Pero es una prenda infantil y además medio masculina, ¿no? Porque pantalones para una nena en la década del 30 creo que está ubicada la historia. Pero bueno, quiero decir, es una expresión de libertad. A los niños no se les pide que sean nada. Y sí vamos viendo en esos 2 años cómo a Scout, al hermano también, pero sobre todo a Scout, se le va pidiendo que se empiece a comportarse como una mujer, como lo que es, ¿no? Como una mujer. Como una damita, digamos. Con toda la imposición que la sociedad le pide a una mujer que ya empieza a abandonar la niñez. Porque también vemos que Scout, como tú decías, es como una niña típica, ¿no? Es como... es peleona, se agarra los puños con amigos del colegio, con su hermano. Y no tiene problema. Responde al toque. Claro, habla, suelta cosas muy de adulto. O sea, también lo que hablábamos un poco antes de grabar, ¿no? Esta voz narradora que funciona como niña y también funciona como una adulta que reflexiona sobre su propia niñez, ¿no? Que Exacto. También lo veíamos muy en la historia de Moore, de Lorrie Moore, pero solamente enfocándose en la construcción del recuerdo, ¿no? Acá se dice muy paso a paso. Claro, porque Moore te presenta los 2 mundos, digamos, ¿no? O sea, en el mismo personaje en los 2 ambientes, en ese momento de la adolescencia y en la adultez ya constituida. En cambio acá vemos a la adultez desde ese punto de vista infantil. Pero bueno, uno puede reconstruir, digamos, esas imposiciones o cómo el mundo adulto está definido por el estatus, la clase social, el género al que se pertenece, ¿no? Son todas imposiciones de la vida adulta sobre los niños. Va a tener una injerencia en el mundo infantil de esta chica, pero lo vemos como que llega de afuera, como que es algo que a ella no le interesa, que ella en un momento creo que dice, para mí la gente es gente, ¿no? O creo que el hermano le dice, la gente se puede clasificar y va nombrando apellidos de distintos personajes del pueblo que
bueno, forman parte de distintas clases sociales, desde la población negra, que está completamente excluida, después vienen estos Ewells, que es esa familia muy pobre, muy miserable, que está tal vez un escalón arriba de la población negra, y después vienen, qué sé yo, los campesinos, y bueno, y en esa diferenciación de clases sociales que integra este pueblo, bueno, los niños también se van a ver, van a entender cómo tienen que relacionarse, y pareciera mostrar que crecer es eso, es entender cuál es tu lugar en el mundo, de esta manera tan fría, ¿no? Tan cruel. Además, también toca recordar que la novela, o sea, tiene como un punto neurálgico, y es la cuestión del racismo en los Estados Unidos, ¿no? Ellos son de Alabama, o sea, son estado del sur, y justo se da en ese tiempo también toda la lucha por los derechos civiles, o sea, también es una novela que aunque para Harper Lee hable de su crecimiento personal, se alinea con una problemática que en Estados Unidos hoy sigue siendo una cuestión súper heavy, ¿no? Entonces eso también es de destacar, ¿no? Porque también leía que ella hace una caracterización, está bien, la novela podemos decir que es como antirracista, ¿no? Pero ella hace una caracterización de lo que ella conoce del mundo de los negros, porque están divididos, o sea, los negros son como una cuestión que vive en otra parte, ella no tiene información, entonces describe toda esta sociedad de manera limitada, que es lo que la crítica también señaló como una cuestión problemática en la novela, ¿no? Si un negro lee la novela, dice, bueno, está bien, entiendo que el punto principal es que todos somos iguales y como que desdibujar lo racial, pero la descripción y la forma en que presenta a la propia comunidad negra pues es limitada, un poco estereotipada, y se podría decir que hasta en un punto prejuicioso, que puede ser un rasgo de época o puede ser una cuestión de la propia ignorancia de la autora, que no convivió como con ese mundo negro que le quedaba lejos de su casa, porque ella era hija de un abogado, ¿no? Un abogado principal, y vivía en una calle principal del pueblo. O sea, hay como una división también que se ha vuelto problemática para la crítica. Claro, bueno, eso debe pasar siempre que se analiza desde la mirada actual una obra, clásica, ¿no? O una obra que ya lleva varios años. Porque de hecho yo también, una de las cosas que leí que les criticaban a esta obra, es que todos los personajes heroicos, digamos, son blancos. Sí. Y de hecho, el personaje que resuelve el conflicto al final es un blanco también. Y encima es re blanco, porque justamente es de los más blancos que hay. Entonces, también, ¿cómo puede ser? O sea, estamos hablando, bueno, pero a ver, hay que entender también, digamos, está bien hacer esa lectura o identificar esas falencias o esas dificultades que presenta la novela, o contradicciones, podemos decir, pero también hay que entenderlas desde dónde surgió. Yo coincido con vos. Harper Lee puso mucho de su vida en esta novela, de su experiencia personal, y de hecho yo lo que había escuchado es que el padre era abogado, como vos decís, y que había tenido que defender, dos veces tuvo que defender casos de negros, y de hecho los salvó de la pena de muerte en 2 oportunidades. Por lo tanto, la experiencia que está narrando supongo que le debe haber llegado, o la debía de conocer muy, muy de cerca, si bien no necesariamente cómo era el mundo negro, o por ahí se le escapó. O sea, tal vez no estaba pensándolo con la mente de hoy, sino con la mente de la década del 60, que en ese momento era bastante innovador lo que ella estaba proponiendo. Sí, pero además hay que también ver que no es justo de pronto criticar o analizar las obras literarias por la forma en que son abordados los temas, ¿no? O lo que se dice y lo que no se dice, porque en todo caso una obra literaria no tendría que ser justa, lo que tiene que ser es atractiva, ¿no? Como profunda, como penetrante. Porque entonces, claro, uno puede decir que el libro, pues si bien trata de ser bondadoso en su estructura más básica, también es cierto que es un punto de vista súper personal. Entonces, presentar a una sociedad desconocida implica también la necesidad de uno de confesarse ignorante de esa sociedad, ¿no? Y libro lo maneja muy bien. Ella no tiene por qué justificar el hecho de que lo que sepa de los negros sea eso, porque es lo único que vio. O sea, no tiene por qué investigar más para tratar de ser más abarcativa o caerle bien a todo el mundo, ¿no? Entonces eso también hace la justicia de la propia novela. Sí, a mí lo que me pasa con esta obra es que es un tipo de
novela que siento que busca como enseñar. Hay una idea de moral muy fuerte, por eso la estamos tratando dentro de esta temática que estamos trabajando. Y sí, yo lo que entiendo es que o sea, que el rasgo pedagógico no es necesario y tampoco debería estar en la literatura de ficción. Yo creo que la mirada de la protagonista nos llega a nosotros, a los lectores también. Hay una lectura de la sociedad que le toca vivir que uno siente que atraviesa el libro y que te llega a vos también, como que está diciendo, ojo, que están pasando estas cosas, que los adultos son así de contradictorios y que no les tiembla el pulso para juzgar o prejuzgar a una persona que es abiertamente inocente, digamos. Me parece que ese tipo sobre todo por lo que decimos, ¿no? El contexto en el que se escribió, el estado al que pertenece ella, digamos que es un estado sureño. Claro, ¿no? O sea, la repercusión y demás. Me cuesta no sentir que está tratando de enviar un mensaje más allá de que sea solamente ficción. Sí, yo en realidad creería que no va por ahí porque en todo caso, lo que sí creo que es importante pensar es que su propia construcción de la moral implica que su padre le enseñó a ser una buena persona y ella quiere mostrar la forma en que ella aprendió eso, ¿no? Porque su padre es como un tipo, es como el epítome, ¿no? Del abogado honesto, sincero, trabajador, justo y todo lo demás. Pero es un personaje idealizado. Nunca sabemos nada malo de Atticus, que es el padre. O sea que también nos ocultan toda una parte. Porque entonces, por ejemplo, comparémoslo con Lolita. Entonces Lolita también podríamos decir que es una novela cuyo personaje es completamente despreciable. Y al final no lo es tanto, ¿no? Es tener un matiz, una cuestión del rango, de posibilidad, de justicia. Esta novela, si bien el dilema moral está resuelto, lo resuelve legalmente. O sea, ante la justicia todas las personas son iguales, los negros, los blancos, los amarillos o los verdes. Pero si pasamos a la realidad, bueno, a ella, o sea, en su casa hay una mucama que es negra, porque todos tienen mucamas negras, la iglesia de los negros queda aparte. O sea, como una descripción realista. Y luego hay todo un desarrollo de lo que debería ser. Creo que eso sí lo marca muy bien, ¿no? ¿Qué te pareció a vos esa mirada idealizada? Porque a mí me fastidió mucho. O sea, creo que una de las cosas que más me costó de esta lectura es que la trama es llevadera y te engancha a full. Pero por otro lado, a mí esos personajes así tan redondos que no hay forma, no hay manera, que no tienen ni un matiz, es como que me aburren un poco. Y a mí sí me hizo pensar, viste que una de las cosas que cuentan es que Harper Lee era muy amiga de Truman Capote. De hecho, se dice que el personaje de Dill está inspirado en Truman, lo cual me pareció... Capote, ¿eh? Ay, me pareció hermoso eso. Yo no sabía y me encanta. Me encantan esas tramas así, esas amistades por fuera de la literatura. Ahora... Bueno, espera, perdón. Sí, dime. No, para cerrar esta idea, justamente yo mientras lo leía me acordé mucho de una novela de Truman. La Sangre Fría. Claro, bueno, en La Sangre Fría, toda la primera parte hay un retrato, no sé si exagerado, pero muy benévolo con esta familia que después muere, bueno, es asesinada. Es una familia de puritanos, no sé, son, digamos, muy religiosos y demás, pero son extremadamente buenos y eso funciona en esa novela de una manera distinta que acá, porque en esa novela vos terminás empatizando con los criminales. Entonces es un poco necesario que esa familia que es tan perfecta, son los Flanders, parece, te den un poco, te exasperen, porque como que llega un momento que dices, ay, basta de bondad, por favor. No te digo que decís... Claro, porque quiero ver algún lado oscuro, ¿viste? Entonces ahí me parece que funciona como contrapeso de lo que son después los criminales. Acá yo siento que es insoportable, o sea, entiendo la función que tiene Atticus en la historia y lo importante que es como justamente bastión de la moralidad, pero me exasperaba. O sea, llega un momento que ya digo, no te soporto más, Atticus, hacé alguna, por favor, pegale a alguien. Pero también es cierto que es muy clara la estructura narrativa porque ella nos presenta al héroe que es Atticus. Exacto, sí. Aparte es el héroe estereotipado, o sea, es el tipo blanco, sufrido porque su esposa murió, una gran familia, una gran casa, una gran rectitud.
una trayectoria de abuelendo, porque también dice que será hasta diciendo de su familia, ¿no? Es la gran familia. Y como a él lo pinta como al héroe, también nos pinta a un antagonista completamente estereotipado. Es un tipo que es básicamente un blanco salvaje, es un tipo que no tiene educación, tiene un montón de hijos, vive de la beneficencia, vive detrás del basurero. O sea, estas dos figuras idealizadas hacen una contrapartida que es demasiado obvia para no suponer, como tú decías antes, que tuvo una atención pedagógica, ¿no? Claro. Y la mitad está la víctima. Sí, totalmente. Una víctima insalvable, además, porque es negro, ¿no? O sea, también nos pone en una posición en la que casi mezcla la fantasía con una posibilidad real, ¿no? Es que Atticus es fundamental, bueno, sobre todo sosteniendo esto que nos lleva a leer el libro, que es Los dilemas morales, porque es el personaje que le enseña a la protagonista, le enseña a leer, pero también le enseña a discernir el bien y el mal, digamos. A lo largo de la novela lo que vemos es que en la escuela es el espacio en el que se generan dudas, en realidad, más que un aprendizaje real. Y el verdadero profesor de estos niños es su padre, profesor maestro de las cuestiones concretas de educativas y también desde el punto de vista moral. En cambio, en la escuela, bueno, está ese episodio que es muy, medio gracioso de la docente y la doble moral que tiene cuando describe la situación de los judíos en la guerra, pero es completamente cruel con los negros que viven en la misma población. En cambio es Atticus el que trata de borrar las diferencias o trata de enseñarle a mirar más allá de esas diferencias a sus hijos. Sí, Atticus es solo bondad, ¿no? Digamos. Que sí. Es como lo que puede resultar un poco ya demasiado bueno, como que por favor alguien que lo beatifique porque se lo merece. Pero pasa eso, que luego la realidad es, o sea, que Atticus es en realidad una excepción muy, muy increíble, ¿no? Totalmente, que no tenga ni una desviación no puede ser. Bueno, y justamente eso queda en evidencia, bueno, en estos dos temas fundamentales de la novela, que uno es la enseñanza que después se ve al final de la novela cuando Atticus le dice que para entender la realidad de los demás hay que ponerse en la piel y en los zapatos, ¿no? Esa frase que en realidad lo que le está enseñando es ser empático con sus vecinos y tratar de entenderlos incluso a los más despreciables, como a este Ewell, que es el... Bueno, no hablamos de eso, pero... sí, dijimos, lo de la violación. Sí. Claro que se cruza el negro, pero claro, se sospecha de la hija. O sea, en realidad nos ponen en la mesa todo, porque aparte Harper Lee estudió Derecho, entonces hay un manejo de lo legal y de la narración del juicio interesante, ¿no? Entonces ella nos pone... O sea, nos dice básicamente a los autores que el tipo no es culpable. O sea, Tom Robinson no violó a esa chica, y por mucho que lo demuestre, igual lo condenan, igual después lo pasa a una cárcel, en fin. Pero no importando esto, hay como toda una realidad cuya fuerza es bastante imbatible, ¿no? Que ni siquiera Atticus, que es más o menos Dios bajado del cielo, la puede. Y antes de continuar con análisis chisme, tú habías hablado de Truman Capote. Sí. Se publica el libro en 1960. Es el mismo año en el que Truman Capote y Harper Lee viajan al pueblo donde pasa lo de La Sangre Fría. Ah, mira vos. Y ahí hay como rumores, así chisme, hash, que dicen que Harper Lee escribió gran parte de La Sangre Fría. Ah, mira vos, yo escuché la versión al revés, como Harper solo tenía este libro, creo que hace poco sacó una segunda parte o algo así, pero como solo tenía el Matar a un ruiseñor, decían que en realidad lo había escrito Truman, lo cual no me suena porque no, está bien, yo leí una traducción medio fea de pero no parece la prosa de Truman, la verdad, me parece que nada que ver. No. Aparte habría que decir que se publica antes de lo que publica Truman Capote, o sea, claro. Bueno, habría que ver eso, pero creo que ella tenía... Además es eso, porque a Harper Lee le dan el premio Pulitzer por esta novela. Exacto. Cosa que nunca le pasa a Truman Capote. Truman Capote nunca le dan el Pulitzer, entonces hubo como una riña
en un punto y ellos como que salen de pelea, qué sé yo. Entonces, temas de ego, ¿no? Un tema con ellos dos. Sí, bueno, el fragmento del juicio me parece como muy interesante porque se construye como una especie de policial. Casi que funciona, no digo que funciona solo porque obviamente tenemos que conocer el contexto y qué pasó y quiénes son los personajes y demás para no perdernos. Sí. Pero me gusta que se hace como una burbuja en los 3-4 capítulos que están narrando el juicio desde la perspectiva de estos chicos. Me pareció interesante que casi que funcionan solos. No digo que funcionan solos, pero casi. Y eso me gusta, y bueno, y es el momento de mayor decepción con la propia comunidad, ese, en el momento en el que con todas las pruebas a la vista, Tom, la persona que está siendo juzgada, tiene el brazo derecho... El derecho porque el izquierdo fue el que hizo... Fue golpeado, claro. El brazo, bueno, uno de los brazos lo tiene roto, o sea, destruido, no puede usar ese brazo y sin embargo los golpes los tendría que haber dado con ese brazo, los golpes que presenta la víctima. O sea, no hay chances de que este personaje haya sido quien asesinó o quien golpeó y violó a la chica, y sin embargo todo el jurado, que además es un jurado constituido de blancos y de hombres nada más, bueno, son quienes lo juzgan de todos modos, ¿no? Pero lo interesante ahí es que Atticus con otra de sus lecciones de vida le dice a sus hijos que que en realidad él ya sabe que es un caso perdido y que no hay muchas posibilidades de que ese jurado evalúe las circunstancias como realmente fueron, pero que de todos modos la valentía está en enfrentarse a esa realidad, aún sabiendo que vas a perder, dando lo mejor de vos para tratar de llevarlo a buen puerto, o embanderarte en la verdad, aún cuando nadie te va a creer y nadie va a estar de tu lado. Es ser justo, ¿no? A pesar de que uno pueda no lograrlo. Creo que esa es la enseñanza. Y además Sprout es un personaje raro, pero también tiene una inteligencia precoz, ¿no? Y eso hace que sea divertido, que sea humorístico. Bueno, es en realidad creo que es como una obra de arte, ¿no? Es como una novela que de principio a fin cada elemento cumple un sinónimo, cumple una función específica. Y leía críticas de los usuarios de Goodreads, y había un chico que decía que le pareció la novela excesivamente larga y que muchos de los elementos, muchas de las historias que no tienen nada que ver con el tema principal pudieron haber sido sacadas y la novela tendría el mismo efecto. Creo que me parece que es erróneo el comentario en cuanto a la novela pretende ser una novela costumbrista con un hecho particular que es es el juicio, ¿no? Pero esencialmente ella cuenta su vida y la gente que está a su alrededor. No se interesa por desarrollar ninguna cosa en profundo, excepto la actitud de Atticus frente al juicio de violación de Tom Robinson, ¿no? Porque esta es la pregunta, ¿te parece que es una novela larga? O sea, ¿te cansa en algún momento? A mí me parece que también, de nuevo, otro punto de contacto con la novela que leíamos antes, es extremadamente melancólica. Me parece que... No, extremadamente no, por ahí es mucho. Pero sí que tiene como algunos rasgos de añoranza de esa infancia, ¿no? Y creo que ahí sí aparece la verdadera autora, recordando cómo era su juventud. Y ahí me parece que hay muchos elementos que, bueno, tal vez sí podrían haberse ahorrado, pero que hacen a la narración desde el punto de vista de la nena, ¿no? Cómo pasaban los veranos, los juegos que hacían, bueno, todo el misterio en torno a Boo Radley, eso es muy como un rasgo muy infantil, digo yo, ¿no? Muy de la niñez o de la infancia. De hecho, bueno, para cerrar con esto, quería mencionar como dos cosas más. Una con respecto a Boo Radley, que me parece que es un personaje que funciona medio como contrapunto de Atticus también, porque es como el otro, termina como convirtiéndose en una especie de héroe también hacia el final de la novela, cuando salva a los niños de este ataque que reciben de parte de Ewell. Pero me llama la atención, o sea, que no sé vos qué opinás acerca de este personaje que se mantenga aislado, porque me parece que en la novela en un momento dicen los chicos, o la nena, ahora entiendo por qué Boo Radley se mantiene siempre en la casa, como que realmente la sociedad le parece tan apestosa con todas estas injusticias que se llevan adelante, que entiende que haya alguien que se quiera excluir de la sociedad
haciendo justamente lo contrario a lo que Atticus pregona, como de, bueno, aguantársela, ir en contra del escarnio público, de aceptar que la gente no le va a gustar que estés defendiendo un negro, por ejemplo, pero si sabes que eso es lo que está bien, que es lo que hay que hacer, bueno, avanzar sobre eso. Tienes razón, exactamente lo que estás diciendo, pero a mí Boo Radley funciona como toda la novela, ¿no? Funciona como una mecha que puede o no desarrollarse, pero que nos genera intriga. Al final la novela va del racismo y de la formación ética de Scout y de Jem, que son los dos hijos de Atticus. Justamente ese final, cuando Atticus se le presenta un verdadero dilema moral al final recién, como que parece que es una persona que sabe siempre cómo actuar, y al final que decide ir en contra, o sea, ahí tenemos el verdadero, creo, o el único dilema moral que hay en la novela, porque en el resto está muy claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y lo que pasa en ese final es que Bob Ewell aparece muerto. Ahora, en el momento en que Ewell muere, y muere en unas circunstancias extrañas, porque hay mucha oscuridad, porque tenemos de nuevo el punto de vista de una nena que no está viendo todo lo que está pasando, escucha algunas cosas, pero no puede saber exactamente. Un testimonio fidedigno, ¿no? Claro. Lo que sí sabemos es que la persona está muerta y hay dos involucrados, o dos posibles involucrados, que uno es Jem y el otro es este vecino que ellos llaman Boo Radley, que bueno, de algún modo ese es el momento en el que vemos otra faz, otra cara de Boo Radley, ¿no? Lo conocemos como una persona que sale en defensa de estos chicos. Lo que no sabemos a ciencia cierta, y ahí hay posibilidad de debate y de varias lecturas, es cuál es la responsabilidad de Boo Radley en la muerte de Ewell. En principio, bueno, se podría interpretar como que fue él quien salió en defensa de Jem y lo mató a Ewell. También otra lectura posible podría ser que Jem mató a Bob Ewell y que Boo Radley llegó después. Esa podría ser. Y la última de las posibilidades es que fue un accidente, ¿no? Que entonces lo que ahí dicen es que Atticus no está de acuerdo con quedarse con la versión que más le conviene, sino con al final seguir diciendo la verdad, que es lo que se supone que es un abogado, ¿no? Y él en su supermoralidad, ¿no? Totalmente, él lo que quiere es evitar los rumores del pueblo y que se sugiera como que hubo un encubrimiento y todas, digamos, que se cuestione la moral de su hijo, justamente. Pero a la vez está la duda o lo que le hace sufrir, lo que no le convence del todo, es no tener que exponer tampoco a Boo Radley, que es una persona que sabemos que tiene alguna fobia social, o sea, una persona que no quiere salir de la casa, que hace años que está en su casa y que solo sale de noche cuando nadie lo ve, bueno, evidentemente tiene ahí un trauma, una situación, no quiere exponerlo a la mirada de todos, aun cuando en la novela se aclara que no estaría mal visto, o sea, nadie lo juzgaría como malvado, porque sí, Ewell era un ser despreciable, entonces estaba... Y porque fue en defensa de Jem, ¿no? En defensa, totalmente, claro. Y también de Stroud. Sí. Y ahí aparece, bueno, la última, y ahora sí cerramos, pero me parece que tenemos que sí o sí mencionar el título de la novela, entonces... Total, es maravilloso, es lindísimo el título, y claro, es como ese libro, es como esos libros en los que el título solamente cobra significado en una parte de la novela, ¿no? Acá hay como tres momentos, y el primer momento, que es el definitorio, es cuando dice que es un pecado matar a un ruiseñor, ¿no? Que es como la metáfora que podría englobar a toda la historia. No sé tú cómo leíste el título. Claro, bueno, al principio de la novela se explica un poco que esto de los ruiseñores son unos pajaritos que no afectan a las plantaciones, no hacen caca en ningún lado, o sea, son como unos pajaritos tan muy bellos y que solo cantan, entonces que realmente se considera un pecado matarlos porque no hacen ningún daño. Entonces, la pregunta que surge al final es ¿a quién se está refiriendo como un pajarillo frágil que no hace daño a nadie? Al final de la novela, Scout, cuando le dice al padre, cuando el padre está en este dilema moral y no sabe qué hacer, y ella le dice, sería como matar a un ruiseñor. Se está refiriendo a justamente este vecino, Radley, que tiene toda esta fobia y que o sea, exponer la verdad de los hechos lo haría también
quedar expuesto, ¿no? Frágil, de nuevo, ¿no? Una persona que hizo el bien, o está hablando del hermano, o está hablando de ella misma, o está hablando de Atticus, Tom Robinson, ¿no? O de Tom Robinson, tal cual, que justamente quedó expuesto o murió finalmente por hacer el bien a una persona. sí, Bueno, sí. ahí es cuando se abre el significante y hay muchas posibilidades. Yo en particular creo que se está refiriendo a Boo Radley en ese caso. Sí, Pero- yo creo otra cosa, yo creo que se refiere a Tom A ver. Robinson, pero no importaría porque en todo caso es la misma idea, ¿no? Sí. Como un inocente no recibe justicia al final. Una novela muy hermosa en esos aspectos. A mí te digo, la verdad, me costó un poco digerir a Atticus, ya era demasiado bueno el hombre, ya no lo soportaba más. Sí. A ti generalmente no te gustan los personajes idealizados. Eso Ay, he no. deducido de las lecturas. Es que él era un poco, sentía como que era la familia Ingalls por momentos, ¿viste? Como Charles Ingalls, basta. Puede ser, a lo mejor, pero déjalo vivir, pobrecito, él es bueno. Sí, pero es lindo porque, bueno, la verdad que la novela da para mucho y es una novela que en este momento, con todas las cosas que se están diciendo en Estados Unidos, reflota, ¿no? Vuelve a tener otro Sí, significado. eso me parece interesante. Aparte, también revisa la historia y es una novela que sí coincido con esa crítica que leí, que es una de las novelas que uno debe leer en la vida, porque moralmente es realmente maravillosa, ¿no? Sí, es en ese sentido. Y bueno, iba perfecto, la verdad, muy buena tu elección, porque va perfecto con con nuestro tema elegido. Así que, bueno, si te parece, cerramos acá, sin nada más que aportar. Así es, entonces con esto cerramos nuestro capítulo dedicado a Harper Lee, Matar a otro señor. A todos muchísimas gracias por escucharnos, léase la novela, coméntenos, cuéntenos en redes sociales qué quieren que leamos. Nosotros la pasamos acá maravillosa leyendo una novela por semana, aprovechando la cuarentena, así que a todos muchos saludos, visítenos en Facebook y en Instagram, nuestras plataformas podcast, en outlook.com, y a Flor, nos vemos en la próxima. ¿Chumbeamos qué venimos para la próxima? Sí. Dejamos ahí en suspenso. Chumbeamos. La próxima lectura es Plataforma, de Michael Houellebecq. Espero haber dicho bien el apellido, porque esos apellidos franceses, no sé. Y si no, lo disfrutaremos en el próximo episodio. Totalmente. Un abrazo para todos. Flor, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Dale, chao. Chao.